Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso en línea que preparó la Cátedra Mandela. Hoy es el cierre de este ciclo. Les agradecemos mucho haber participado, estar al pendiente, asistir a las sesiones. Y bueno, como aviso, en los próximos días me estaré poniendo en contacto con ustedes para la cuestión de la constancia de participación. Si ustedes estuvieron en el 80% sin contar la sesión de Lisa Sánchez, son acreedores a la constancia de participación. El día de hoy tenemos a Jorge Andrés Castañeda. Él es consultor y profesor de la Universidad Iberoamericana. Y tenemos la presentación del día de hoy que se titula La economía en tiempos de COVID-19. La misma dinámica, Jorge Andrés va a exponer una hora 20, y en la parte final de la sesión, Jacobo reintegrará las preguntas que ustedes pongan en el chat para tener este diálogo con el ponente. Les recuerdo, por favor, tener todo el tiempo su micrófono y su video apagados. Y sin más, le doy la palabra a Jacobo para la presentación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todas, a todos. En la última sesión, como bien dice Mariana, gracias Mariana por todo el apoyo, de este curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad en la pandemia y post-pandemia. Les recuerdo que todas las sesiones quedan en la página de YouTube de la Cátedra Nelson Mandela, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Y bueno, pues uno de los temas que era obligado tocar, además de las crisis de las democracias, de la gobernabilidad y la agenda de derechos humanos, que tiene que ver con la agenda de derechos humanos, como lo veíamos la sesión pasada con Luis Daniel Vázquez en relación a los temas de derechos económicos, sociales y culturales, es toda la discusión y la problematización que se ha venido haciendo alrededor del impacto económico que ya está teniendo la pandemia a nivel global en términos de reducción de ingresos, de desempleo, de reducción de crecimiento económico, y que México ha tomado la decisión de iniciar un camino pues, a contrapelo, diría yo, a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, con cifras que, bueno, pues seguramente Jorge Andrés estará presentando en su charla. El tema de la economía en la pandemia y en los meses posteriores a la pandemia, cuando eso quiera que sea, seguimos sin saber cuándo terminará estos momentos de excepción o de paro. Seguramente serán los temas que se estarán discutiendo en México y en el mundo por la gran afectación económica que está generando y generará la pandemia en millones y millones de habitantes del planeta, en un entorno, digo, seguramente Jorge Andrés lo hablará, donde en particularmente en México ya veníamos de una desaceleración importante que se ve agravada con la pandemia. Y bueno, pues este tema de la economía genera muchas discusiones y visiones muy distintas, y seguramente habrá un rico debate al final. Jorge Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues el Zoom es tuyo. Hola a todos, pues es su última clase, espero que la disfruten. Jacobo, nada más sé que la sesión de preguntas y de discusión viene al final, pero lo que te quería pedir es que si alguna pregunta específica en algún momento de la presentación te la ponen en el chat, o si los mismos alumnos quieren hacer algo que no entendieron, sí les agradecería si me lo dicen para poder en ese momento explicarlo. Ok, entonces digo, como sería más fácil es que lo pongan en el chat. Y tú me interrumpes. Yo te interrumpo y te pido mayor claridad. Por favor. Espero Gracias. no suceda tanto, pero pues algunos de los conceptos, y vamos a saltar en algunos temas, pues sí les prefiero parar en ese momento. Entonces, hoy vamos a hablar de la economía en los tiempos del COVID-19. Las cosas están pasando muy rápidamente. La mayoría de los datos aquí están actualizados a esta semana. Algunos no, porque son datos que tardan más en salir. Pero es importantísimo que tengan claro que aquí las cosas están sucediendo por horas y no por días incluso, ¿no? Han escuchado todos ustedes ya hasta el cansancio, me imagino, de la recesión económica, de que si estamos en recesión o no.
lo primero, el mensaje que les quiero pasar, y es desafortunado, no quiero que salgan de aquí deprimidos, pero no les vengo a platicar cosas demasiado alentadoras, es que la recesión ya es un hecho. Lo que tenemos enfrente es la posibilidad de evitar una depresión económica. Y por depresión económica nos referimos los economistas a una recesión profunda, es decir, con una caída significativa del Producto Interno Bruto, del ingreso o de la producción, y prolongada y que toma mucho tiempo en regresar a la, digamos, normalidad, no pensando en el términos COVID, pero al camino económico que llevábamos. Una depresión, digo, suele ser conocida como la Gran Depresión de 1929. Ha habido, digamos, se puede discutir de otras crisis que podrían ser consideradas como depresiones, pero ahorita estamos ante el riesgo en México de caer en una recesión muy profunda y con efectos duraderos, no solo bueno, a lo largo de toda la economía, pero que van a tener efectos tangibles y reales sobre la vida de todos nosotros. ¿Ok? Ese es el principal mensaje que les quiero pasar hoy, y sobre eso me gustaría, si quieren, que tengamos la discusión al final. Y este es un poco el orden de temas que vamos a ver. Primero, vamos a ver de forma muy rápida cómo estaba México antes de la crisis del COVID-19. Y la realidad es que la economía mexicana, como lo dijo Jacobo brevemente, ya estaba en un mal lugar. Nos agarró, digamos, trastabillándose o mal parados. Luego voy a hablar brevemente de la crisis global que está afectando al mundo. Y después vamos a ver cómo está afectando ya a México esta crisis y cuáles son los mecanismos económicos que están en juego y están funcionando, que están llevando a esta crisis económica. Y por último, que es la parte que más me gustaría enfatizar, pero vamos viendo cómo nos queda el tiempo, es qué se puede hacer, qué se ha dicho que se puede hacer, qué está haciendo el gobierno mexicano, qué están haciendo otros gobiernos y cómo deberían, qué se ha sugerido que debería de ser la respuesta de los estados ante esta crisis, ¿ok? Entonces, empezando por que la crisis nos agarra en un muy mal momento. México llega, la economía mexicana ya estaba deprimida, pues una serie de decisiones de política pública equivocadas que sucedieron durante los últimos 18 meses, e incluso me atrevería a decir 2 años, desde el final de la gestión de Enrique Peña Nieto a el inicio de las políticas públicas implementadas por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es hasta cierto punto normal en la historia mexicana que el primer año de una nueva administración la economía no tenga un buen desempeño, pero el caso del año pasado fue peor que los anteriores y eso fue en un contexto de crecimiento todavía global. No quiero ser muy teórico, pero es importante que entiendan esta ecuación que usamos los economistas. Esto es lo que se llama la demanda agregada. Es una creación de John Maynard Keynes en los años 30. Y quiere decir que Y, es decir, el Producto Interno Bruto o el producto de toda una economía, es la suma del consumo, de la inversión, del gasto de gobierno y de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Vamos a estar viendo estos conceptos a lo largo de toda la presentación y por eso me gusta empezar por aquí, para que entiendan de forma muy sencilla qué es el consumo. Es todo lo que consumimos todos los hogares y las empresas todos los días, todo lo que compramos, nuestro gasto. La inversión es todo lo que el gobierno, las empresas invierten en aumentar la capacidad productiva. El gasto de gobierno es todo lo que el gobierno gasta, ya sea desde salarios de funcionarios, obra pública, programas sociales, etcétera. Y las exportaciones y las importaciones, lo que ingresa al país y lo que sale del país. La suma de estos es lo que es la demanda agregada, como lo conocemos los economistas. Para que se hagan una idea, en México, el 67% del Producto Interno Bruto es el consumo, más o menos el 20% es la inversión, 12% es el gasto de gobierno y la diferencia entre exportaciones e importaciones es mínima, es 0.3, porque ambos son muy grandes y se compensan. Estábamos en un año donde el PIB, siendo de la forma más generosa para describirlo, estaba estancado. El año pasado el consumo había crecido muy marginalmente por una serie digamos, decisiones que yo considero acertadas, que fue sobre todo el aumento en los salarios y los cambios laborales que permitieron un aumento marginal de los ingresos de los hogares que los llevó a consumir más,
pero la inversión iba en picada, el gasto de gobierno cayó por el subejercicio y el cociente, y digamos la diferencia entre exportaciones e importaciones creció marginalmente. Esto nos llevó a un estancamiento del PIB, es decir, alrededor de cero, fue negativo, pero digamos no fue una caída brutal como la que se espera tener este año. Entonces, rápidamente, ¿dónde estábamos? La inversión estaba en sus peores niveles el año pasado, de haber venido, este es el indicador que publica el INEGI sobre la inversión fija bruta, y este es el cambio respecto al mismo mes del año anterior. Si pueden ver, todo 2019 ya está por debajo de cero, es decir, se estaba invirtiendo menos que en 2018. En 2018 tuvimos unos meses positivos, otros negativos, pero la tendencia desde enero, que fue marginalmente positivo, hasta diciembre, nos tiene por debajo de cero. El total de la inversión se contrajo en 4.9% a lo largo del año. ¿Ok? Particularmente, la inversión se divide en varios componentes, pero uno muy importante es la construcción. Y como pueden ver, y es uno muy importante para México y había venido teniendo un dinamismo importante, y durante todo el año pasado estuvo negativa, con tasas de crecimiento negativas, y en el valor de la producción que teníamos, estábamos en el nivel más bajo, digamos, desde que se mide a inicios del 2006. Esto se debe en una medida importante por el bajo nivel de inversión pública. Desde hace ya décadas, México tiene niveles de inversión públicas insuficientes, pero los del año pasado y los que estaban presupuestados para este año son de los más bajos de la historia, incluso regresándonos a las épocas de la Revolución. Y lo que estaba pronosticado hacia adelante, que genera muchas de las expectativas que llevan a esta inversión o no, era de los niveles más bajos de los últimos 100 años. Si bien estos años subió un poquito, estos son los diferentes sexenios, sí el año pasado representaba menos del 3% del PIB y para este año había incluso una reducción de 5.4% en términos reales, lo que afecta también el sector construcción en inversión. Al mismo tiempo, el gasto de gobierno se contrajo el año pasado, lo que conocemos como el consumo del gobierno, cayó 1.5%, no es muchísimo, pero sí es una caída en comparación al 2018, sobre todo resultado del subejercicio presupuestal, resultado tanto de los recortes y de la austeridad de este gobierno, como de cierto subejercicio que es natural en un primer año de gobierno, porque hay una curva de aprendizaje, es decir, los funcionarios públicos nuevos no saben cómo gastar, no saben ejercer el gasto de la misma forma, pero la transformación, y ahí sí, la transformación les diría yo que es real, que se trató de hacer en el sector público, tanto con las reducciones de personal como con los cambios drásticos en los programas sociales que existían y en el sistema de salud, llevaron a un subejercicio el año pasado y una caída en el gasto gubernamental. Al mismo tiempo, las exportaciones mejoraron un poquito por el resultado de las petroleras y no petroleras. Las petroleras se cayeron muchísimo el año pasado, pero las exportaciones de bienes y servicios habían estado mejorando. Sí tuvo un buen desempeño el sector externo, por una serie de razones el año anterior, sobre todo el sector automotriz y diversas industrias destinadas a la exportación, que ya son uno de los componentes más importantes de la economía mexicana. Al mismo tiempo, esto fue mitigado por un cierto aumento en el consumo privado, es decir, el consumo que tenemos todos los mexicanos todos los días, que creció en 0.6% durante el año pasado. Esto se debe a los cambios en las leyes laborales que llevaron a una serie de huelgas, sobre todo en algunos casos huelgas y en otro caso renegociaciones salariales, sobre todo en la frontera norte, y al aumento en el salario mínimo. Eso sí tuvo un impacto positivo que durante el año, digamos, estuvo positivo casi todo el tiempo, menos en agosto, pero el resultado final fue un aumento de 0.6%. El conjunto de todos estos factores nos llevó a una caída del PIB el año pasado de un 0.1%. Estas son las cifras revisadas que salieron la semana antepasada del INEGI,
Inicialmente era menos 0.3%, pero quedó en menos 0.1%. Y como pueden ver aquí, no era al revés. Estas son las anteriores porque no viene este nivel de desagregación. El consumo privado contribuyó 0.4% al crecimiento, pero el consumo de gobierno contribuyó de forma negativa, la inversión contribuyó de forma negativa y las importaciones y exportaciones tuvieron un saldo de cero. Esto nos llevó a un decrecimiento del año pasado. Este pequeño decrecimiento se tradujo en una creación de empleo bastante raquítica. No es que no se crearon empleos el año pasado, pero se crearon alrededor de 348,000 empleos formales. Eso quiere decir registrados ante el IMSS. Como ustedes saben, alrededor de la mitad, poco menos de la mitad del empleo en México es lo que llamamos formal. Formal simplemente quiere decir que está registrado en el IMSS, paga cuotas de seguridad social y por lo general son empleados de nómina. Alrededor, previamente al COVID, porque ahorita vamos a ver los efectos que ha tenido esto sobre el mercado laboral, la informalidad andaba alrededor del 56%, es decir, poco más de la mitad de los trabajadores no eran formales, por lo cual no cotizan a seguridad social, no cotizan a Infonavit y en muchos casos no pagan impuestos. México debería de estar creando en el año alrededor de 2 millones de empleos para satisfacer la demanda de empleos que hay por la pirámide generacional. La cantidad de gente que entra en edad de trabajo cada año requeriría que México creara alrededor de 2 millones de empleos. Este es el acumulado de los últimos años. Y si ven en diciembre, que siempre cae un poco por los trabajos que son temporales, no habíamos pasado del millón en ninguno. No es que estábamos en una buena situación de creación de empleo. Era total y absolutamente insuficiente y eso pues tiene una serie de consecuencias sociales muy graves que habrán visto en las otras sesiones, sobre todo relacionadas a crimen, inseguridad, inserción social y derechos humanos. Pero el año pasado fue la peor de los últimos 5 años en cuanto a creación de empleos. Se crearon, como les decía, 340,000 empleos al final del año, lo cual pues sí es un saldo positivo, pero es totalmente insuficiente para la demanda de trabajo que existe en México, ¿ok? Para que se hagan una idea, al cierre del año pasado, en México había alrededor de 20 millones de trabajadores formales, que aumentaron 340,000 durante el año. Como les decía, esto es más o menos la mitad de los, un poco menos de la mitad de los empleos totales que hay en México. ¿Ok? ¿Hasta ahora alguna duda? Jacobo, ¿nadie te ha preguntado nada? Nada, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos vino el COVID encima, como ya todos sabemos y estamos viviendo todos los días, y pues no solo es una crisis como nunca hayamos visto en términos de salud pública, sino que por una serie de razones ha tenido consecuencias económicas gravísimas en todo el mundo. Voy a platicarles un poquito de dónde estamos en el mundo para después ver cómo esto está afectando a México, ¿no? Este es uno de los, una matriz que diseñó la consultoría McKinsey, donde se tienen, digamos, mapeados los diferentes escenarios de la trayectoria económica hacia adelante. Me imagino muchos de ustedes han escuchado esta discusión que existe ahorita de si la recuperación va a ser en B, si la recuperación va a ser en U, si la recuperación va a ser en L, o como lo dijo el secretario de Hacienda ayer, en forma de palomita de Nike. Lo que eso quiere decir es esta línea que mide, digamos, el tiempo y esta, el GDP o el PIB, cuál va a ser su trayectoria, ¿no? Indudablemente va a haber una caída y cómo va a ser el nivel de recuperación al que nos vamos a enfrentar. Esta es lo más parecido a lo que los varios economistas están llamando la recuperación en B, que quiere decir que vamos a regresar de forma más, regresaríamos en ese escenario de forma más o menos rápida a los niveles en los que estábamos. Esta es la U prolongada y algunas de estas pues son como Ls o la palomita o incluso la W que se habla de un rebrote en el invierno que nos lleve a otro confinamiento y vuelva a agravar las consecuencias económicas. La consultora McKinsey planteó estos 9 escenarios en función a 2 ejes. Uno es las intervenciones del gobierno, cómo van a intervenir, de qué tan efectivas van a ser las intervenciones económicas de los gobiernos en el mundo. Y la otra es la respuesta de salud pública y el comportamiento del virus, ¿no?
Ahorita vamos a explicar un poquito y entender qué quiere decir y cómo afecta estos dos factores a la economía, pero quería empezar por porque mucho escuchamos de los escenarios en B, W y para que tuvieran una idea. Lo que quiere decir esta B es que los gobiernos tuvieron intervenciones efectivas y se logra reducir y se logra controlar el virus. Esto nos llevaría a una recuperación en B que diría que rápidamente regresaríamos a digamos, a la trayectoria económica en la que estábamos. Siento decirles que ya está prácticamente descartado para cualquier país del mundo ese escenario, ¿no? Y entonces estos diferentes escenarios que estamos viendo aquí, pues la U es los gobiernos no son tan efectivos, pero se logra contener el virus, y esta que es así, pues digamos la que ahorita parece más probable, y vamos a ver qué quiere decir esto, cierta efectividad en controlar el virus y cierta efectividad en las intervenciones, y esto es, pues, digamos, no se controla el virus, las intervenciones económicas no son efectivas y caemos en lo que les explicaba previamente sobre la depresión económica, ¿no? Entonces, hoy uno de los escenarios más optimistas, estando descartado, es este de la recuperación en U. Esto querría decir, como les decía, que se contiene el virus y hay y las respuestas del gobierno y las intervenciones son más o menos efectivas. ¿Qué quiere decir esto para el mundo? Es una contracción del PIB en el cuarto trimestre de 5.3%. El resultado del año a nivel global es una reducción de 1.8%, y regresaríamos a niveles precrisis a inicios del próximo año. Esto es para el mundo en su conjunto. Estados Unidos regresaría hasta a finales de este año, China a finales de este año, y la zona y Europa regresaría a mediados del año que entra. Si lo pueden ver en la gráfica, todas tienen más o menos esta B, pero se puede ir alargando un poco más dependiendo de cada uno de los... Ay, disculpen. De los países, pero pues bueno, regresamos a estos niveles relativamente rápido. Otro escenario, que en este momento parece ser el más probable, es el de el camino a medias en los dos casos, ¿no? Para que se hagan una idea de las proporciones que puede tener, estábamos hablando de una contracción del PIB global de 5.7%, para Estados Unidos una contracción del casi 9%, China menos, y para la zona de Europa una contracción del 10%. ¿Cuándo regresaríamos a los niveles en los que estábamos? Hasta 2024 en Europa, hasta 2024 en los Estados Unidos, y a mediados del año que entra para China, y el mundo hacia finales dentro de 2 años. Como pueden ver en las gráficas, pues si cae, hay una ligera recuperación, sobre todo de China, que digamos ya ha retomado ciertas actividades, pero el resto de las principales economías del mundo se estancan un poquito en estos niveles con una caída muy importante, y el camino a la recuperación es muy lento, ¿ok? Independientemente de estos escenarios, todos los analistas económicos y todo el mundo está hablando de una contracción económica. Estos son las últimas predicciones del Fondo Monetario Internacional, donde para los países avanzados que estaban siguiendo esa trayectoria se habla de esta caída y este camino a la recuperación, y esto fue hace algunas semanas. Yo creo que si revisan esto, se ajustaría más a la baja esta línea roja, que es de los países emergentes, aunque China se incluye en los países emergentes, pero dado que el epicentro de la epidemia ahora ya es América Latina y se espera desafortunadamente que siga África, pues esto tendría un efecto más grave de lo que se estimaba hace algunas semanas por el Fondo Monetario Internacional. Si ven las predicciones de la CEPAL, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina, todos los países de menos Granada, de menos Guyana, por un tema de que tienen muchísimo petróleo que justo entró este año en producción, todos los países tienen una contracción del PIB importante. Digo, lo más grave de todo sería Venezuela, aquí una contracción del 18%, Venezuela ya venía cayendo, pero México tiene una contracción muy importante del 6.5%, Brasil del 5.2%, Argentina 6.5%, o sea, todos los países se verían afectados. Básicamente ya no es una cuestión a discusión de que prácticamente todas las economías del mundo, pero sobre todo todas las de América, incluyendo Estados Unidos, se van a contraer durante este año. ¿Okay? ¿Cómo estamos empezando a ver las consecuencias de esto? En Estados Unidos hay 40 millones de personas desempleadas.
Es una cifra que no podemos alcanzar a dimensionar ni en la crisis del 29, ni en esta fue la recesión del 2008-2009, que muchos describen como, digamos, el final de la era neoliberal o del capitalismo. Pues miren hasta dónde llegó. Ahorita estamos aquí, aunque las últimas semanas ya no ha habido tantas nuevas personas que han pedido ayuda de desempleo, siguen siendo números exorbitantes. Esto se ha visto reflejado en parte en los mercados financieros. Las bolsas del mundo han perdido alrededor de 30 billones de dólares en los últimos meses. Ha habido una recuperación en las últimas semanas, pero estamos muy lejos de los niveles a los que llegaron a estar en 2020. Se ha perdido prácticamente todas las ganancias que vienen desde 2016 a la fecha, que aunque en México esto nos puede sonar muy lejano, y lo es muy lejano para la mayoría de la gente, en los países desarrollados no es tan lejano para una gran parte de la población, porque una porción significativa de las pensiones en Estados Unidos y en Europa están invertidos en los mercados financieros. Entonces, ¿cuánto vale el dinero que tiene la gente en gran medida, la gran fuente, digamos, de riqueza que tienen la gran parte de las personas está en sus fondos de pensiones privados en los países desarrollados, y estos han perdido muchísimo valor durante los últimos meses. Eso se siente inmediatamente en las actitudes de las personas, que por lo que vamos a ver a continuación, van a consumir menos y a su vez va a prolongar esta crisis. Pero sí es importante que tengamos claro que, aunque suena muy lejano esto de las bolsas del mundo, para mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, donde existen como 140 millones de cuentas individuales de retiro, ese dinero en gran medida está invertido en la bolsa. ¿Ok? Esto ha llevado esta crisis a que los inversionistas, a su vez, institucionales que manejan estos fondos de retiro o los seguros, etcétera, busquen refugio en lo que se conoce como activos seguros. Uno es el oro, que aquí pueden ver cómo ha subido el precio a los niveles incluso de 2009, y otros son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es deuda del gobierno de Estados Unidos, que se considera en el mundo de las finanzas como el activo más seguro del mundo, porque en principio en la teoría económica Estados Unidos nunca va a defraudar y pueden defaultear en su deuda, y como ellos pueden imprimir todo el dinero del mundo porque son la moneda de cambio, en efecto pueden imprimir todos los dólares que quieran para pagar sus deudas. Entonces se considera el bono del Tesoro de Estados Unidos como la inversión más segura del mundo. Han subido tanto los precios que los rendimientos están cercanos a cero ahorita, es decir, la gente está dispuesta a no ganar nada con su dinero con tal de tenerlo en activos seguros. Esto que tiene, cómo afecta a México y a nosotros, ahorita les voy a explicar, pero aunque suene tan lejano, sí tiene efectos muy relativos, muy importantes sobre la economía mexicana, ¿no? Luego tenemos el tema energético. Vi algunas preguntas y podemos discutir de eso ampliamente al final, pero como saben, hace unos meses, ante la caída del precio del petróleo, se juntó la Organización de Países Productores de Petróleo para acordar una reducción en la producción, y esa reducción se planeó en 10 millones, y estas son dos agencias que se llaman casi igual, es una confusión, yo no sé por qué le hacen eso a la gente. La EIA es la de Estados Unidos y la de IEA es la del resto del mundo. Y este es el pronóstico de la caída en la demanda de petróleo, mientras que la agencia basada en Estados Unidos pronosticaba una caída de más o menos 10 millones, 15 millones, la internacional pronosticó una caída de 30 millones. Entonces, lo que pasó al inicio, cuando vimos los precios negativos, no sé si recuerdan que fue todo un escándalo del barril de petróleo, era porque no alcanzaba la reducción de producción de estos países a compensar la caída en la demanda que se tenía esperada. Hoy se han recuperado un poco los precios, pero siguen muy lejanos de donde estaban previo a la crisis. Lo que pasó es que se están desbalanceando la oferta y la demanda, lo cual está creando que se creen inventarios muy grandes de petróleo, que es esta barra azul. Esta gráfica es un poco difícil de leer, pero es la mejor que encontré para describir eso. Y al tener demasiados inventarios no hay dónde guardar el petróleo, y por eso llegó a tener los precios negativos que se mencionaron hace como un mes, porque no se puede simplemente cerrar la llave del petróleo que se produce, costaba dejar de producir y ya no tenían dónde almacenarlo. Como les decía, hoy los precios se han recuperado. El West Texas Intermediate, que es, digamos,
una de las referencias mundiales, está alrededor de $36, pero llegó a estar a inicios de año en 70, $60, que eran lo que todo el mundo había planeado, ¿no? Entonces, este es el, digamos, escenario global económico ante el que estamos y cómo nos está afectando esto en México. ¿Qué quieren decir todas estas cosas para México? ¿Cómo nos va a afectar en nuestra vida diaria y cómo va a afectar las decisiones y los planes y las finanzas públicas del gobierno? Aunque ya se han empezado a abrir algunas economías, sobre todo en Europa y partes de Estados Unidos, no hemos visto que muchos de los componentes principales y la actividad regresen a los niveles previos. En este momento hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el regreso económico en los países que supuestamente ya han superado la peor parte de la pandemia. No me quiero aventurar yo a decirles ningún tipo de predicción sobre eso, pero por el momento no parecen ser, digamos, los resultados que se tenían contemplados para la planeación. Entonces, no sabemos cómo van a reactivarse estas economías. Lo que sí sabemos es que estuvieron paradas durante meses y ahorita, a través del ejemplo mexicano, les voy a explicar por qué. Hasta ahora, ¿tenemos algún tipo de pregunta, Jacobo, que quieres que interrumpamos o seguimos? No, son preguntas que tienen que ver con opiniones generales, no con dudas, las podemos hacer al final. Exacto, sí, perfecto. Ya las vi previamente. A ver, una de las cosas, este es un concepto económico, no los quiero aburrir con gráficas, pero más o menos que nos funciona así. La demanda agregada es esta línea roja, que es un poco lo que veíamos ahí, lo que vimos previamente en la llamada ecuación, que tiene una curva descendiente, siendo estos los precios y esta es la cantidad, es decir, el PIB, ¿no? Pero eso se resume a que cuando los precios suben, la gente consume más y menos y va bajando. Y la oferta agregada, es decir, el conjunto de lo que produce la economía, es todo lo que producimos y esto es todo lo que compramos, es una manera de pensarlo. Y esta crisis, a diferencia de todas las anteriores, está afectando a las dos de forma simultánea. Normalmente las crisis económicas afectan a una, puede ser la demanda pasa de D a D1, por lo cual cae el Producto Interno Bruto o el ingreso total, o la oferta se mueve hacia la izquierda, lo cual lleva en estos casos a un aumento de precios y a un decrecimiento del PIB. Desafortunadamente lo que estamos viendo ahorita y estamos empezando a entender apenas es que esta crisis está afectando a las dos de forma simultánea, lo cual crea un círculo vicioso del cual es muy difícil salir y romper la inercia. Les voy a explicar un poquito por qué y lo llamo la carrera entre la oferta y la demanda. Porque mientras una se ajusta hacia la izquierda, que siempre es menos producto, es decir, menos riqueza que se produce todos los años, la otra la alcanza y nos lleva a un escenario peor. El primer efecto sobre la economía fue fue sobre la oferta agregada, lo que aquí vamos a ver como AS, porque en inglés es Aggregate Supply, por dos principales factores. Primero, el distanciamiento social hicieron que mucha gente durante un periodo muy prolongado de tiempo se quedara en sus casas y por ende no pudiera ir a trabajar. Aunque algunos trabajos se pueden hacer a distancia, la gran mayoría no se pueden hacer a distancia. Y por otro, cerraron muchas y eso llevó a muchas fábricas, digamos, o empresas a estar cerradas de forma temporal. Y al mismo tiempo, muchas de estas fábricas, aunque quisieran estar abiertas, no pueden abrir porque se interrumpieron lo que llamamos las cadenas globales de suministro. Un coche que se vende en Estados Unidos, y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero para que se hagan una idea, que se hace en México para venderse en Estados Unidos, tiene cientos de miles de componentes que vienen de China, de Europa, de Estados Unidos, que en México se procesan, muchas veces se vuelven a ir a Estados Unidos, regresa, digamos, el volante, en México se vuelve a ensamblar el coche, entonces estas cadenas están totalmente integradas y globalizadas, y aunque se rompa un pequeño pedazo de ellas, pues ya no pueden funcionar. Un ejemplo es esto del volante. Si todo está funcionando perfecto en una fábrica automotriz, pero no hay volante, pues no se puede vender el coche sin volante porque no está terminado y no llegó el volante, porque la fábrica en China que hacía el volante, por decirlo de forma muy sencilla, estaba cerrada, ¿no? Esto es muy diferente a otros shocks de la historia sobre la oferta, como la gran recesión de 2008-2009,
que vino de los mercados financieros y sí tuvo un efecto sobre la oferta, pero no necesariamente sobre la demanda. Normalmente los shocks sobre la oferta son desastres naturales. Por ejemplo, ahorita que la tormenta tropical está afectando al sureste mexicano, si estuviéramos en condiciones normales, se destruirían hoteles en Cancún, se destruirían fábricas o las plataformas petroleras en Campeche, o sufrirían daños, y mientras esas se recuperan, la oferta agregada se iría hacia la izquierda, porque para un mismo nivel de precio, que es como se considera esto, se produciría menos. ¿Ok? Como les platicaba, México es uno de los países más integrados y que más depende de China, junto con Estados Unidos y Japón y el sureste asiático, que tienen más componentes de productos intermedios que son importados de China, y cuando fue el primer shock del inicio del COVID y se cerró Wuhan y se cerró gran parte de China, se interrumpieron muchas de estas cadenas de suministro, por lo cual muchas fábricas no tenían los componentes para seguir produciendo. Y luego nos enteramos, aunque eso era algo que no se tenía tan claro, que muchísimas cadenas de suministro, no solo en México, sino que en el mundo, tenían muchísimos componentes que venían de Italia, del norte de Italia industrial, que no solo son componentes para los productos terminados, sino lo que hacen mucho los italianos es los aparatos que van en las fábricas. Hacen los robots, hacen la máquina que hace el coche, muchas de esas, y los repuestos de ellos vienen del norte de Italia, de empresas industriales del norte de Italia, que también fueron las primeras en interrumpirse porque fue uno de los primeros países golpeados por la pandemia. Estas cadenas son altamente complejas y difíciles, y tienen muchas partes que se mueven. No es que mañana, si queremos, se puede abrir de nuevo, porque puede que la empresa que hace una parte de esas en China quebró en su momento porque fue de las primeras afectadas, o una de las empresas en Italia quebró, o la empresa que transportaba la pieza quebró, o cualquier tipo de empresa en la cadena está todavía sin retomar actividades. Entonces, restablecer estas cadenas toma tiempo y es una labor compleja, no es de la noche a la mañana. Se va a poder hacer, va a salir, pero esto es uno de los primeros shocks que tenemos a la oferta agregada. Por otro lado, como sabemos, muchísima gente se quedó en casa. Estos son datos a mediados de abril de la Ciudad de México y de México. Estas desafortunadamente han subido mucho en las últimas semanas, aunque todavía no están totalmente públicos, pero pues esto nos indica que muchísima gente se estaba quedando en casa y muchas de las empresas habían suspendido actividades, sobre todo a partir de abril y de la última semana de marzo, mucho más en la Ciudad de México, pero a lo largo y ancho de todo el país, por esta idea de aplanar la curva que hemos escuchado hasta el cansancio todos, pero la idea de que si la gente no salía de sus casas podíamos contener la enfermedad, y las medidas que impuso el gobierno en México como en el resto del mundo, de cerrar actividades no esenciales, pues hicieron que muchas de las actividades económicas pararan, y por ende esto es un shock a la oferta, ¿no? Ahora, no todo esto es una parte de los efectos más perniciosos de este tipo de crisis. No todo mundo puede quedarse en casa, trabajar desde casa. Algunos somos muy afortunados de tener eso, pero estas son dos gráficas de un paper de Luis Ángel Monroy Gómez Franco, un joven economista mexicano que que colabora con el CE y colabora con Nexos y diversas publicaciones, que publicó la semana pasada recién este análisis, donde muestra cuál es el porcentaje de la gente que se puede quedar en casa por decil de población para hombres y mujeres. Como nos lo imaginaríamos, pero aquí ya está demostrado, pues la gente de mayores ingresos tiene más posibilidades de trabajar de casa que la gente de menores ingresos. No es, digamos, algo que escape a la obviedad, pero pues aquí vemos más o menos las proporciones y por los sectores económicos. Estos 44, 45, si no me equivoco, son sectores industrial, comercio, y 31, 33 son la industria. En estos trabaja muchísima gente que pues simplemente no pueden trabajar desde casa, ¿no? Cosas como 71, que es servicios de esparcimiento y culturales, mucha de esta gente sí puede trabajar desde casa. 61, que es, perdón, pero estos son los códigos que utilizan para servicios educativos, etcétera, sí puede trabajar desde casa. La gente que hace servicios profesionales puede trabajar desde casa, pero la gente que trabaja en una fábrica no puede trabajar desde casa por obvias razones, ¿no?
Entonces, un ejemplo de cómo este shock de la oferta empezó a tener consecuencias en México fue la industria automotriz que les platicaba previamente. Esta ha sido una de las industrias más dinámicas de los últimos años en México. México se ha vuelto uno de los principales exportadores de automóviles en el mundo y es una industria que emplea de forma directa entre las armadoras de coche y las autopartes alrededor de 1 millón de personas en empleos formales, todos ellos, que suelen ser mejor pagados que el resto de los empleos. No estoy diciendo que sean empleos demasiado bien pagados, no lo son, pero en comparativo al resto de México son empleos bien pagados. Pues todas estas plantas, que son, digamos, las principales plantas y todas estas, sobre todo para el mercado interno, pero también para exportación, están cerradas desde marzo. Algunas empezaron a abrir esta semana, algunas van a abrir en 2 semanas, pero pues con la fábrica cerrada obviamente no se pueden producir coches, ¿no? Estos son unos índices que miden lo mismo, la producción manufacturera de México. Como pueden ver, pues todo esto va en picada hasta, digamos, marzo, y los datos que publicó INEGI hoy sobre los pedidos manufactureros están también a la baja para el mes de mayo, me parece que fueron. Entonces, ya se movió esta curva que conocemos como la oferta agregada a la derecha, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con la curva de la demanda? Pues esta también a la izquierda, perdón, esta también se está haciendo a la izquierda, lo cual no solo nos lleva de este Q a este, sino que ya nos lleva a este Q2. ¿Por qué se está moviendo la demanda agregada? Por una serie de factores como la caída en el turismo, la caída en la demanda de los productos que México exporta, la caída brutal de la demanda de servicios, la caída en el consumo de gobierno, la caída en las remesas de Estados Unidos, y la incertidumbre de los hogares que cada vez ustedes, yo, pues estamos gastando menos porque no sabemos si mañana vamos a tener los mismos niveles de ingreso, y que muchas de las empresas empiezan a postergar sus decisiones de inversión por la incertidumbre creada. Entonces, AS0 se vuelve AS1 y nos vamos hasta acá. El turismo va a ser uno de los factores más impactados por la pandemia. Obviamente son actividades que implican mucho contagio. Todos los hoteles de la Riviera Maya están cerrados, todos los hoteles en Los Cabos están cerrados, todos los hoteles en Puerto Vallarta están cerrados, y si no están cerrados, están total y absolutamente vacíos. Y entonces no están vendiendo nada. Ese era dinero que entraba a México, que contaba tanto como consumo como exportación, porque venía gente de fuera a consumir o el mismo turismo nacional. Para que se hagan una idea, trabajaban más de 4 millones de mexicanos en el sector turismo. 2.3 millones de ellos formales, y representaba más o menos 9% de la economía. Se predice, todavía estos datos cambian cada semana, pero una caída para este año de 500,000 millones de dólares, o sea, que es una cifra gigantesca en el sector turístico, que regresaría a la industria, digamos, a niveles de hace 10 años. Se predice que van a ser de 300 a 400 millones menos de viajeros internacionales, tanto por el turismo como por los viajes de negocio que ya no se van a hacer. Se va a perder el avance que se tenía durante 5 o 7 años. Las empresas del sector turístico van a dejar de recibir entre 300 y 500 mil millones de dólares. Y solo para que se hagan una idea, con los primeros datos que se publicaron de empleo formal en México, los últimos que tenemos, que son al 30 de marzo, en Quintana Roo, donde la principal fuente de empleo es el turismo, ya se habían perdido 24% de los trabajos de ese sector. ¿Ok? Otro de los grandes problemas es la caída en la demanda de las exportaciones manufactureras. Como les platicaba, el sector automotriz es uno de los más dinámicos de México, exporta más de 10,000 millones de dólares al año, si no me equivoco. No, 30,000 millones de dólares, perdón, al año. Y eso cuenta parte de las autopartes. La producción de autopartes va a caer por lo menos 40% este año, simplemente porque en Estados Unidos no se van a comprar coches, la misma cantidad de coches que se estaban comprando antes. Las predicciones ahorita son de una caída del 20 al 30% en la compra de automóviles nuevos en Estados Unidos. Y pues en México, aunque las plantas sí producen algo para el mercado local, digo, se cayó 98%, es decir, se fue a cero el mes anterior,
pero hacia adelante pues no se cree que la gente va a comprar muchos automóviles y el principal destino de nuestras exportaciones automotrices, Estados Unidos, se prevé una caída de venta de autos nuevos de más del 20%. La caída en el consumo privado es otro de los grandes problemas. Estos son los datos que ha publicado BBVA, el banco, que pues tiene gran parte de las tarjetas de crédito y sobre todo las terminales punto de venta, o sea, las terminales donde pasamos nuestras tarjetas cuando vamos a comprar. Y el cierre temporal de comercios como restaurantes, cines, eventos deportivos, tiendas, bares, hoteles, etcétera, va a revertir ese crecimiento que teníamos en el consumo marginal que platicamos sobre el año pasado. Estos así se ven más o menos los índices, caídas de hasta el 40% para porcentaje de variación anual, es decir, comparado al año anterior. El valor del consumo con caídas en turismo casi del 100%, en alimentos hubo un aumento al inicio por la gente que empezó, digamos, a acaparar productos y ya se ven tendencias a la baja hacia finales de mayo. Y como ven aquí, pues el índice que hace BBVA pues tiene una caída muy fuerte en lo que como resultado de la pandemia. Es decir, tanto ustedes como yo, pues estamos consumiendo mucho menos. Ahorita no estamos yendo al cine, no estamos yendo a restaurantes, se compensa con otro tipo de consumo, como pueden ser compras a domicilio, pero no estamos gastando en la economía, no estamos consumiéndole ni a los productores locales, ni a la tiendita de la esquina, pero tampoco le estamos consumiendo a Oxxo como le consumíamos. Algunas cadenas como Walmart y demás se han podido mantener a través de las ventas a domicilio, pero sin duda están vendiendo mucho menos que antes. Y en sectores como los restaurantes, los cines, etcétera, pues ahí sí las caídas son a cero. O sea, desapareció por completo lo que gastábamos ahí, ¿no? El otro tema es que el gasto del gobierno va a tener que, o sea, si sigue una tendencia inercial y lo que podemos leer que ha dicho, de lo que han dicho hasta ahora, no va a aumentar el gasto del gobierno este año. Entonces, lo más probable es que caiga porque va a recaudar muchos menos impuestos que antes. En enero y febrero sí hubo un aumento, pero si ya vemos abril, los ingresos del gobierno cayeron 17%. Comparados al mismo mes del año anterior. Los no petroleros, que son los impuestos, los tributarios, que son los impuestos que cobra el gobierno, cayeron 15% y los petroleros cayeron 80%. Si vemos en lo que va del año, los petroleros llevan una caída del 40% y los tributarios tienen una ligera mejora por razones que la verdad nadie se puede explicar, pero sí son los datos que están reportando, ¿no? Y la restricción presupuestaria autoimpuesta por el gobierno, pues de no más impuestos y no más deuda, pues si no hay ni impuestos ni deuda y cae la economía, el gobierno recauda parte de la actividad económica y es lo que gasta. Si cae la actividad económica va a recaudar menos y entonces va a gastar menos. Entonces, ya estábamos aquí en Q2, digamos, pero a su vez todos estos efectos que les acabo de platicar sobre la demanda agregada vuelven a impactar a la oferta agregada, que ahora se va a S2, porque las empresas que están viendo caída en la demanda, particularmente las que necesitan flujo constante para sobrevivir, que pueden ser empresas viables, que antes ganaban dinero, pero por las condiciones que les acabo de mencionar, ven reducidas las expectativas de vender y algunas de ellas incluso quiebran porque no pueden pagar sus créditos al banco, sus impuestos y las nóminas y las rentas, etcétera. Entonces, muchas empresas empiezan a quebrar, lo cual a su vez vuelve a afectar a la oferta agregada y entonces nos vamos a AS2 y ya estamos acá en Q3, ¿no? Esto, disculpen por lo complicada que es de leer esta gráfica, pero este es el Censo Económico de México que se acaba de publicar a finales del año pasado. En México hay 4.773.000 empresas o unidades económicas, ¿ok? La gran mayoría son microempresas que contratan de 0 a 2 personas. Y si nos vamos a lo que conocemos como MIPYMES, que son micro, pequeñas, estas serían las pequeñas. De las pequeñas serían, digamos, de 5 a 50 y las medianas estarían acá.
Todas estas empresas son empresas lo que se consideran frágiles. No tienen dinero en la caja para pagar 3 meses de nómina si no está entrando un peso de ventas. Tampoco tienen necesariamente, sobre todo las micro, acceso al banco para que les preste dinero para hacer frente a esta crisis. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a destruir estas empresas. Pues dicen, yo ya no puedo pagar eso. Y en muchos casos son incluso, diría, éticas. Dicen, como no voy a poder pagar todo esto hacia adelante, me conviene liquidar a mis empleados con las prestaciones de ley, que son 3 meses más la prima de antigüedad, de una vez, desaparecer de una vez, para por lo menos darle a mis empleados, sobre todo porque en estas pequeñas y porque suelen ser pues, grupos pequeños y se conocen todo y existe cierta solidaridad aquí, y liquidan a los empleados de una vez porque ya saben que no van a poder hacer frente. Los restaurantes que ya no pueden pagar sus deudas. Todo tipo de empresas, pues, o sea, desde las abarroterías, pues que no tienen dinero de repente para pagar la renta, si es que pagan renta, o para pagar los sueldos de la gente que trabaja ahí. Entonces, todas estas empresas son muy frágiles ante la situación que estamos viviendo, sobre todo estas de aquí, pero pues como ven es la gran mayoría. Entre estas y estas, pues se suman 4.300.000 de las 4.700.000, ¿no? Estas empresas pueden salvarse, estas empresas tienen otro tipo de recursos, pueden ir a los mercados financieros a pedir deuda, le pueden pedir pueden renegociar contratos, pueden hacer muchas cosas para salvarse, pero estas no tienen simplemente dinero en la caja para sobrevivir este periodo. Entonces, lo que pasa es que al desaparecer estas empresas, vuelve a afectar a las empresas, a la demanda agregada, porque muchísimas personas, como lo vamos a ver ahorita, pierden su empleo. Y la gente al perder su empleo, por obvias razones, consume menos porque tiene menos dinero. Y así nos vamos, y este ciclo negativo se sigue retroalimentando a sí mismo, lo cual nos lleva por esta escalerita, haciéndonos cada vez más y más y más a la izquierda, lo cual quiere decir que la economía cada vez se contrae más. Todo esto es lo que se empieza a perder por las empresas, por los trabajadores, y todo, pues, te digo, esto es teoría económica básica, lo que les acabo de platicar, todos los economistas están de acuerdo en que estos son los efectos que están siguiendo las economías en todo el mundo, y sin duda nos estamos yendo hacia la izquierda en cuanto al producto. Ahora, el precio, que es una de los, algunas de las crisis tienen efectos inflacionarios, es decir, suben los precios. Aquí es incierto lo que va a pasar, hay discusiones, yo tiendo a pensar que los precios van a bajar, lo cual no necesariamente es bueno porque crea lo que se llama un ciclo deflacionario, donde los precios bajan y bajan y bajan y bajan y bajan, y el gobierno no tiene, o el Estado no tiene cómo hacer parar esto, y le quita las posibilidades de tener una política monetaria, que ahorita vamos a platicar qué quiere decir, que ayude a estimular la economía. Como de costumbre, y siempre pasa en las crisis, las personas más afectadas van a ser las más vulnerables. Las pérdidas de empleo se concentrarán, y lo vamos a ver ahorita, ya pasó esto, en los grupos con menos derechos laborales, los cuales son más fáciles de despedir por las empresas, y en las empresas más frágiles, que suelen ser las informales. Es decir, los trabajadores informales y los changarros en México, la gente que está en una situación más precaria, es la que se va a ver impactada de forma más rápida por estos efectos. Desafortunadamente, bueno, para algunos es afortunado, pero esto no quiere decir que muchas veces en las crisis es cuando se hacen las grandes fortunas, porque va a tener dinero para poder comprar activos a precios de remate, que muchas empresas o personas van a estar en situaciones graves. Pero estos son por mucho los menos y estos son los más. ¿Me escuchan bien? Porque me está diciendo mi internet que está inestable, Jacobo. De repente te perdimos, pero ahí va. Jacobo. Sí, que de repente te perdimos, pero ¿me escuchas? Perdón. Sí. Sí, yo sí te escucho. Sí, que te perdimos por un segundo, pero está bien. Ok, una disculpa, pero... Pues... Entonces, todo esto, ¿qué está pasando en México? Pues miren, esta es la predicción del PIB publicada por Banco de México en mayo de 2020. Esto es, cada mes se levanta una encuesta a una serie de economistas que les predicen cuánto crees durante 2020.
estaba alrededor de 1, que digamos no es nada excepcional, pero en los últimos meses las predicciones para este año se han desplomado a más o menos menos 8%. Esta es la encuesta que publica Citibanamex a todos los, digamos, analistas económicos privados sobre sus expectativas para el crecimiento económico de este año. Si al principio, como les mostraba previamente, estábamos entre 0 y 1, tampoco se preveía el mejor año económico de la historia, pero bueno, era positivo entre 0 y 1. Hoy estamos entre menos 4 y menos 10%. Aquí pueden ver, creo que el que peor calificación, peor expectativas tiene es Valmex, y el menos peor es B por más, en menos 4%. El Banco de México, el Banco Mundial ya estima para México, me parece, menos 8, la CEPAL menos 9. Estamos ante una contracción económica la más grande que hayamos visto, por lo menos en los últimos 50 años en México. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nada más les voy a poner una serie de gráficas para cada uno de nosotros. Este es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, que más allá de la desigualdad, que sí es un hecho innegable en México y tiene muchos problemas, pero digamos, en promedio, el Producto Interno Bruto del año pasado per cápita en México fue de 146,000 pesos. Eso quiere decir que cada mexicano produjo y 146,000 pesos a lo largo del año. Y como hemos visto, en el 2009 hubo una caída muy importante por la crisis global y se ha ido recuperando esto muy poco a poco, tanto porque crece la población como porque la economía venía creciendo eficiente. Si solo una caída del 4% nos lleva a los niveles de 2014, es decir, perdimos todos estos años. Si es una caída del 5%, ya estamos en los niveles de 2000. Si aquí estamos en 2014, aquí ya estamos en 2013. Si es del 6%, ya nos estamos acercando al 2011. Si es del 7%, ya estamos en 2011. Si es del 8%, ya es menos que en 2011. Si es 9%, ya es 2010. Y si es 10%, es por debajo del nivel que estábamos en 2010. Es decir, que perdimos toda la década en cuanto a crecimiento económico, en el avance, que quiere decir, digamos, esto es en términos controlando por precios. Esto es el PIB per cápita de México, habrá erosión. Todo lo que avanzamos en la última década, que fue insuficiente, que tiene graves problemas de equidad en cuanto a cómo está distribuido, pero más allá de eso, estamos todos regresando 10 años hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto para la pobreza? Se han publicado 3 principales predicciones. Una de la CEPAL, del órgano de Naciones Unidas, una del Coneval, que es el órgano mexicano encargado de medir la política social, y la de BBVA Research, que tiene, digamos, uno de los centros de estudios económicos más importantes de México, que tiene 2 predicciones. Una caída del 12% y una caída del 7% del PIB. En el mejor de los escenarios, 6 millones de personas adicionales van a caer en pobreza en México como resultado de esto. Si antes de la crisis el número de personas en pobreza, como lo define el Coneval, era de alrededor de 50 millones de personas, eso va a subir por lo menos 6. Y si no es que 9, de acuerdo a la CEPAL, de acuerdo al mismo Coneval, entre 9 y casi 10 millones de personas, de acuerdo al banco BBVA, entre 12 y 16 millones de personas. Y si nos vamos a la pobreza extrema, que es, digamos, para términos de simplificación, el 10%, la gente que vive en el 10% más pobre, donde ahí sí había habido, de forma insuficiente, repito, pero sí había habido avances en México en reducir el número de personas que vivían en pobreza extrema. Estaba alrededor de 11 millones en la última medición de 2018, pero venía de haber estado hace 15 años en 18, 19 millones de personas. Entre 5 millones, digamos, es la predicción más optimista, y 8 para la CEPAL, o entre 6 y 10, o entre 12 y 18 millones de personas van a pasar a la pobreza extrema. Es un mundo de gente. Todo el avance insuficiente, repito, quiero enfatizar que era insuficiente, pero había habido un poco de avance de la pobreza,
todo eso se va para atrás, vamos a estar con la cantidad de gente que vivía por debajo de los indicadores mínimos de bienestar. No sé si supieron, pero el martes ya vimos los primeros resultados económicos. El INEGI publicó la encuesta telefónica de ocupación y empleo que vino a reemplazar a la encuesta nacional de ocupación y empleo, y los números que salieron fueron terribles. Por un lado, el desempleo pasó, si se juntan dos medidas, de 7.6 a 22 millones de personas. O sea, es un crecimiento brutal. 7.6 ya era mucho. Y aquí se junta el abierto, que es gente que cuenta oficialmente como desempleada, tanto como gente que está... Ay, perdón, no sé por qué se me están moviendo las gráficas. Como gente que está fuera del mercado laboral porque ya no está buscando trabajo. Eso pasó a 22 millones de personas. Y la brecha laboral, que es la cantidad de gente que tanto está en el desempleo ampliado como subocupado, es decir, sí tienen un trabajo, pero no suficiente trabajo, pasó de 12.7 millones de mexicanos, que ya era una cifra muy preocupante, pero pasó a 33 millones de mexicanos. Y no solo aumentó el desempleo y el subempleo, sino que el empleo que quedó está mucho peor pagado que antes. Estos son los datos de cuánto recibe la gente, o sea, en forma proporcional. El número de gente que gana menos de un salario mínimo aumentó de forma brutal. Mientras la gente que gana de 1 a 2, de 2 a 3 o más de 3, se redujo sustancialmente. Es decir, para que se hagan una idea del nivel de destrucción que estamos enfrente, de la gente que gana más de 3 salarios mínimos, que no es ninguna fortuna, 3 salarios mínimos, se redujo a la mitad de la que era hace 2 meses. Entonces, estamos ante ya estas primeras cifras que pueden tener problemas metodológicos al ser un nuevo tipo de encuesta. Quizá están exageradas estas cifras, pero son las cifras que tenemos y las cifras que publicó el INEGI. Son cifras en cuanto al empleo, que es todo esto que hablamos nosotros los economistas, al final de cuentas tiene que ver con el empleo y con cuánto dinero tiene la gente en sus bolsillos cada mes. Bueno, pues hoy 12 millones de personas perdieron su empleo. Muchos, 6 millones más, no tienen suficiente trabajo, y de los que tienen trabajo, cada vez están ganando menos dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta circunstancia? Si quieren, tomo una pausa para ver, ¿hay algún tipo de pregunta, Jacobo? Sí, si quieres te hago unas preguntas antes de llegar al qué hacer en el futuro, un poco sobre el diagnóstico. Claro que sí. Dime. Se ha hablado de que la economía no había venido bien en los últimos años, es decir, en los últimos 2 sexenios teníamos crecimientos alrededor del 2% y ahora cae mucho más. Sí. Incluso llegamos a 0 en el año pasado, antes de la pandemia. La pregunta es si la política de austeridad que está tomando el gobierno impacta o no impacta en lo que estamos viviendo de caída adicional, y si los programas sociales pueden ser considerados como empleos, que luego Andrés Manuel los contabiliza así. A ver, la austeridad por supuesto que tiene un efecto muy negativo ahonda sobre esta crisis económica. Esta parte que les acabo de platicar fue teórica, pero en esta primera, regresar a nuestras gráficas de la carrera, en la demanda agregada está el gasto de gobierno. Entonces, si el gasto de gobierno se contrae por la austeridad, eso la vuelve a hacer o la hace hacia la izquierda más en cada uno de estos movimientos. Los programas sociales no son empleos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia son empleos, ayudan y tienen una función importante los programas sociales. Parte de qué se podría hacer hacia adelante es ampliar muchos de estos programas sociales, pero no como están diseñados desde mi perspectiva. Pero sí ayudan, pero no son empleos. Empleos es que es parte, digamos, de la actividad productiva y entonces en este caso son parte de la oferta agregada de la economía, de cuánto se produce en la economía. Y los programas sociales tienen efectos importantes sobre la demanda para que la gente tenga dinero para gastar, pero no son empleos porque no producen nada. Ahora, Jorge, si el gobierno va a tener menos recursos, tendría que hacerse de recursos de fuera. La pregunta es, ¿el mejor camino sería
la contratación de créditos, o por Ahorita, ejemplo, bueno, ahorita vas a hablar de eso, o la puesta en mercados de bonos nacionales sería otra alternativa. pues justo voy a hablar de eso ahorita, pero digo, los dos son para fines distintos, o sea, son diferentes mecanismos para llegar a lo mismo, que es más deuda. La deuda Ok, hoy es algo inevitable, a pesar de lo que diga el gobierno, porque lo publican, lo dicen las cifras de la misma Secretaría de Hacienda, que ahorita les voy a mostrar. Eh, ahora, pero la deuda es algo inevitable. ok, entonces, la inversión que está haciendo el gobierno en los megaproyectos, las refinerías, el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, ¿abona como inversión de gobierno o es una inversión mal dirigida, si que había que dirigir esos recursos a otras cosas? Y la A ver, segunda es si en este entorno se prevé alguna devaluación de monedas, por ejemplo. los proyectos, las megaobras del gobierno son mejor que nada. Eh, no son ideales, algunas sí, algunas no. Yo creo que la refinería es un pésimo proyecto porque es un proyecto que tiene valor negativo y una vez terminada no emplea demasiada gente, ¿no? Eh, en una refinería eficiente trabajan 50 personas, digamos, pues, así de sencillo. En las de México trabajan miles, pero pues por eso pierden dinero, ¿no? Eh, entonces, los proyectos que tiene este gobierno sí son buenos, sí ayudan, no es mentira lo que dicen ahí, pero son totalmente insuficientes. Como vimos, la inversión pública, la retórica del gobierno puede decir que está haciendo infraestructura, inversión pública para detonar la economía, pero los datos que tenemos hoy es que no, se está gastando menos que antes. Se está gastando en un poquitos proyectos que son muy vistosos, que son estos de el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, pero digamos, comparamos aeropuerto con aeropuerto, pues no, se gastaba mucho más en el anterior y aparte no, pero la cantidad de proyectos carreteros que están parados, la cantidad de proyectos de infraestructura urbana que están parados, o sea, que se pararon, era muchísimo. Y la parte que es más efectiva en esto, y ahorita también íbamos a hablar de eso, son porque muchas veces los gobiernos quieren gastar y no tienen los proyectos en qué gastar en infraestructura pública. Y no son los megaproyectos, son los proyectos más pequeños y cuando tienes muchos proyectos pequeños, los que te permiten tener lo que se conoce como un efecto multiplicador. Es decir, que cada peso gastado por el gobierno abona la demanda agregada porque contrata gente, porque entonces el gobierno gasta, la gente tiene más dinero, la gente compra más. Es como crear ese círculo vicioso que vimos, pero de forma positiva. Entonces, en resumen, estos proyectos son positivos, pero no son los adecuados. Yo pensaría que sería mucho mejor tener una cartera de proyectos mucho más grande, que se gastara mucho más dinero del que se está gastando y que fueran sobre todo implementados por los municipios y los estados capaces de hacerlos mucho más rápido y conocen mejor las necesidades locales de cada uno para estos proyectos. Y en cuanto a la parte del tipo de cambio, tenía yo esa explicación aquí y les voy a decir la verdad. Cualquier economista que les diga que sabe qué va a pasar con el tipo de cambio en el corto plazo, o se merece un premio Nobel o es un farsante. Nadie sabe qué pasa con los tipos de cambio. Es todavía, digamos, un sector de la economía donde no se tiene certeza cómo funciona. Hubo una devaluación del peso, una depreciación. Devaluación es cuando lo hace el gobierno, depreciación es cuando lo hace el mercado, significativa al inicio de la crisis por la cantidad de dinero que regresó a Estados Unidos, digamos, como preparando los cofres de guerra de muchas de las empresas que sacaron dinero de México, mucho capital golondrina, que estaba en México porque el Banco de México paga. Y entonces la gente, o sea, la gente pedía prestar lo que se llama el carry trade, que es el gran componente de este capital golondrina, que para decirlo de forma sencilla funciona así. Yo pido prestado en dólares en Estados Unidos, cambio esos dólares a pesos, le compro bonos del Banco de México que me pagaban en ese entonces 7%. Cuando me pagan el 7%, compro los dólares y pago la deuda que tenía en dólares y me embolso ese 6% porque allá me prestaron al 0.5%. Si yo le prestara ese mismo dinero al gobierno de Estados Unidos, me pagaría 0.5%, entonces el interés no es nada atractivo. Ese fenómeno había hecho de México, por las altas tasas de interés que tenía el Banco de México, uno de los principales destinos de lo que se llama el carry trade, lo cual había tenido, desde mi perspectiva, al peso sobrevaluado todo el año pasado
y incluso previamente. Salió mucho de ese dinero, pero ahora está empezando a recuperar porque el gobierno de Estados Unidos inyectó una cantidad brutal de dinero como nunca se había visto a los mercados financieros. Entonces hay muchísimos dólares en el aire, digamos, que la gente puede pedir prestado a tasas negativas incluso, y ese dinero se tiene que colocar en alguna parte para generar un interés. Todo el mundo quiere tener un interés porque pues, el dinero tiene que estar generando intereses. Y entonces mucho regresó a México porque México sigue teniendo las tasas de interés más altas del mundo. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Quién sabe? Están las dos fuerzas, la verdad, operando una contra la otra. Mientras se pierde, y saltamos algunas de esas gráficas hoy por el tiempo, el grado de inversión y la certeza sobre el crecimiento de México a futuro y se deteriora el balance público del gobierno, es decir, tiene más deuda que antes, y hay menos confianza sobre internacionales desde la cancelación del aeropuerto, lo de Pemex, etcétera, etcétera. Y todo este capital golondrina para el cual México es muy atractivo. ¿Cómo va a funcionar esa dinámica? La verdad es que es muy difícil de saber. Lo que sí les voy a decir es una cosa. México es el único país que le gusta tener una moneda sobrevaluada en el mundo. Nosotros vemos como malo que se deprecie el peso, cuando todo el resto de los países en el mundo, incluso China, durante 20 años gastó más de 1.500 millones de dólares al día en que el yuan estuviera por debajo de su valor para que sus exportaciones fueran más competitivas en el mundo. En México, por la crisis del 82 y la cicatriz que nos dejó, tanto como por el 94 y digamos el tabú que es el tipo de cambio, solo México y Argentina que quieren que su moneda valga más. El resto ¿Cuál de los es países del mundo México? quieren que sus monedas valgan menos. Y Argentina. Jorge, ¿cuál es México y qué otro? Argentina. La última pregunta que tiene que ver con el diagnóstico es, creo que ya lo dijiste, que si esta recesión sería mayor o menor que la del 94. Mayor, significativamente mayor. Se prevé que sea significativamente mayor que la del 94. Y que Bueno, incluso la la del siguiente. 82, que yo no había nacido, no sé si algunos de ustedes se habían nacido, pero que también fue muy terrible. Bueno, el resto ya tiene que ver con lo que viene a futuro. Entonces, si quieres, puedes continuar. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Ok. Entonces, a diferencia de otras crisis, tenemos que implementar políticas los gobiernos, no nosotros, yo no, tienen que implementar políticas que ataquen las dos crisis de forma simultánea, tanto la de la oferta como la de la demanda. Y sin medidas de emergencia para que los que perdieron su fuente de hablando de un mínimo vital, vamos a hablar un poco, sin medidas que ayuden a la gente a no estar en la miseria, porque les repito, 12 millones de mexicanos perdieron su empleo en los últimos 2 meses y vivían al día, como medidas que ayuden a que no desaparezcan las empresas y que la oferta no se siga contrayendo, esto no tiene cómo ponerse mejor en el corto plazo. ¿Ok? Lo que les mencionaba, la deuda ya no es ni siquiera una interrogante como lo plantea el presidente. Estos son datos publicados a abril por la Secretaría de Hacienda, el informe que le presentan al Congreso. Y en México hicimos una cosa ahí, un chanchullo, eso no es de estos gobiernos, es de antes, donde se mide dos cosas. Uno, y entonces todo el mundo habla del balance primario que fue positivo el año pasado, pero el verdadero número que hay que ver es este que se llama RFCP, que se llama Requerimientos Financieros del Sector Público, y es cuánto dinero necesitó el gobierno el año pasado y va a necesitar, ¿no? Este año ya está abajo 104,000 millones de pesos, ¿ok? De forma anual, el año pasado estuvo abajo 567,000 millones de pesos. Ese dinero ya se endeudó el gobierno el año pasado por este monto, ¿no? Este año tenía estimado endeudarse por 680,000 millones de pesos, pero ya con las nuevas proyecciones de todo lo que les acabo de platicar, ya la actualización abril que manda la Secretaría de Hacienda al Congreso estima un endeudamiento por 1 billón de pesos. ¿Ok? El presidente puede decir misa, pero esto es lo que manda Hacienda al Congreso y estas son las cuentas públicas, ¿no? Tanto por la caída de los ingresos como porque va a tener que gastar más.
Entonces, para empezar hay que sacarse de la cabeza esta idea de si la deuda es o no es opción. No es una opción, ¿ok? Entonces, con eso en mente, ¿cuáles son el tipo de políticas que han salido, que se han mencionado allá afuera, pero que el gobierno no son las que ha tomado? ¿Ok? Por uno, para ayudar a la demanda agregada es fomentar el consumo, con ayudar con ingresos extraordinarios a los que ya no reciben ingresos o reciben menos ingresos. Y en la parte de inversión, gasto de gobierno, aumentar el gasto público de forma significativa para fomentar lo que vimos que era nuestra demanda agregada. Y lo que les mencionaba, particularmente en estados y municipios. A pesar de los anuncios de la refinería, que a ver, que nos enseñen hoy si no se inundó, pero bueno, eso es otra. Y el tren, la inversión pública está en sus niveles más bajos de la historia. Mucho, el gobierno repite y repite otra cosa, pero los datos mismos del gobierno de Hacienda dicen lo contrario, ¿ok? Y como decía el sociólogo economista Max, no hay que ver lo que dice un gobierno, hay que ver dónde gasta. Ahí sabemos qué es lo que está haciendo. Y en la parte de la oferta agregada, hay que evitar que empresas que eran solventes, es decir, que tenían un negocio que hacía sentido antes de la crisis, pero que hoy no son líquidas y por ende no pueden cumplir sus obligaciones, sobrevivan. Esto se puede hacer a través de programas como créditos, deferimiento de impuestos o transferencias directas a las empresas como subsidios a la nómina. Y luego hay que asegurar la liquidez en los mercados financieros para que los bancos y las grandes empresas no truenen también, aunque eso sería todavía más catastrófico, también por el tiempo. No mencioné demasiado esto, pero uno de los efectos más terribles que podría tener esta economía, y no porque le está mal que le vaya mal a los bancos, pero es que se contagia el sistema financiero. Si las empresas que le deben dinero a los bancos y las personas que le deben dinero a los bancos no le pueden pagar al banco, el banco puede verse sujeto a una corrida, es decir, que la gente saque sus depósitos del banco y si quiebra el sistema financiero, desaparecen los ahorros de todos los que son afortunados de tener ahorros, pero también se congela la economía porque ya no hay inversión, porque los bancos no le pueden prestar a nadie. No se trata de que los bancos malvados que se roban el dinero, sí hay algo de eso, pero sin bancos no funciona la economía capitalista porque no hay préstamos y todo funciona en la economía capitalista con base al crédito, ¿no? Entonces, una de las medidas muy importantes es asegurar la liquidez en los mercados financieros de capital para que las empresas y los grandes y los bancos tengan acceso a liquidez y puedan pagar nóminas, puedan pagar rentas, puedan pagar a sus proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Que el Banco de México sacó una serie de lineamientos que la verdad yo considero muy positivos. Este es el resumen que hacen ellos. Son 4 grandes objetivos. Es proveer liquidez, como les pensaba, al mercado de dinero, promover el comportamiento ordenado de los valores gubernamentales, que no se dispare el tasa de interés de los que tiene que pagar México en los mercados internacionales. Perdón, se cambió. Fortalecer los canales de otorgamiento de crédito a empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y que el mercado cambiario no tenga los vaivenes como los que hemos visto antes, y para eso tiene líneas de crédito con, líneas de swap se llaman, con la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, para estabilizar los tipos de cambio. Todo esto es muy bueno y ayuda mucho, pero el problema es que en México tenemos de los niveles de intermediación financiera más bajas del mundo. Esto es el crédito total que de bancarización a empresas de México, Brasil, todos los países emergentes, todas las economías avanzadas, como se conoce por el Banco Mundial, y los Estados Unidos. México está en niveles bajísimos, las empresas no son parte del sistema financiero. Y tampoco las personas. Si vemos la cantidad de gente que tiene una cuenta de banco, es bajísimo en México. De hecho, es una paradoja mundial. Países más pobres que México tienen mucho más penetración bancaria. México es como un caso raro en el que simplemente la gente no, la penetración bancaria es bajísima. Y sobre todo las microempresas y las pequeñas empresas que están en mayor riesgo son las que tienen menos acceso a crédito, como pueden ver aquí. Todavía las firmas medianas y grandes sí están bancarizadas y podrían beneficiarse de este tipo de medidas. Pero la mayoría de la gente no tiene cuenta de banco y la mayoría de las pequeñas y pequeñas empresas no tienen cuenta de banco. Entonces este tipo de medidas no les llegan. ¿Ok? Luego está, perdón por la imagen aquí, pero no sé si recuerdan hace algunas semanas, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su brazo privado, BID Invest, anunció un programa de factoraje para la economía mexicana que se suponía iba a tener
miles de millones de dólares. Es un buen programa, pero como funciona este programa es que le compran las facturas a las empresas que son proveedoras de grandes empresas para, sobre todo, el mercado de exportación. Entonces, si yo ya le vendo a Walmart y Walmart en vez de me paga 120 días, el Banco de Desarrollo me compra mi factura, digamos, a 95 centavos por peso, y el banco luego le cobra a Walmart y yo ya tengo mi dinero hoy, lo cual me ayuda a pagar la renta, la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo pueden entrar empresas que ya son parte de estas cadenas globales, o sea, que están en el mercado, en el sector automotriz, o que le venden a Bimbo, que le venden a Walmart, entonces ya son medianas empresas formales que podrían haber accedido a crédito. Las pequeñas empresas, la gran parte de las empresas, simplemente no tiene facturas con Walmart a la cual es hacer factoraje. Estas son las partes de la oferta, perdón, de lo que les está hablando. Es la política monetaria, pero tiene bajos niveles de intermediación, y el factoraje. Una propuesta que algunos hemos hecho, pero que viene de Estados Unidos, es la del gobierno como comprador de último recurso. Esto lo que quiere decir es que el gobierno dice, a ver, si tú no vas a vender nada, yo te lo compro, digamos, no me lo tienes que dar, yo te voy a garantizar esos ingresos. Y para México se estaba contemplando, o se hizo la propuesta de hacerlo para el sector turístico y del comercio minorista, donde trabajaban 13.5 millones de mexicanos y que tienen una caída brutal en las ventas, ¿no? Y que no tenían cómo hacer frente a la crisis. Entonces, si el gobierno es el que obliga a cerrar, el gobierno es el que también debería de ayudar a estas empresas, es la lógica. La gran mayoría de estas empresas son solventes, pero no son líquidas, es decir, como les decía, son empresas, negocios que hacen sentido, pero ahorita no tienen liquidez, no tienen dinero para pagar las cuentas de hoy. Y sin este apoyo, pues van a tronar muchísimas de estas, ¿no? Entonces, la propuesta es desde, por ejemplo, que el gobierno pagara los cuartos de hotel para todos los trabajadores del sector salud, toda la gente que está trabajando en el sector salud, que obviamente no quiere regresar a sus casas porque pueden contagiar a sus familias, que el gobierno les pague un cuarto de hotel a un precio negociado con los hoteles, la gente se queda en los hoteles y los hoteles tienen ingresos para no quebrar. Lo mismo con algún tipo de restaurantes, así de hagan comida para pues, los trabajadores del sector salud, o simplemente no la hagan y yo te la compro como si me las hubieras hecho, o te pago parte de las nóminas, o sea, transferir recursos a estas empresas para que no quebraran, porque cuando algún día salgamos del túnel, si del otro lado ya no hay empresas que son la capacidad productiva de la economía, pues no va a haber empleos a los cuales regresar, no va a haber, o sea, se puede acabar la cuarentena mañana, pero si no hay empleos, pues la gente no puede salir a producir, ¿no? Estos son cálculos míos. Yo había calculado que costaría alrededor del 2.6% del PIB. Luego hay una propuesta del economista Santiago Levy por el lado de la demanda. Lo que él busca es para la gente que va a tener los efectos más vulnerable y que va a subir los impactos sobre sus ingresos, hacer una serie de transferencias parecidas a los programas sociales, pero no enfocadas a la misma gente, ¿no? A los que él define como trabajadores pobres, es decir, que son formales pero muy pobres, simplemente depositarles. A los que son afiliados al IMSS, suspender las aportaciones obrero-patronales y a las AFORES y al Infonavit para que ese dinero vaya a los empleados, y sustituir eso por dinero público, y que se subsidien muchas de las nóminas de las empresas. Y para los trabajadores no asalariados inscritos en el SAT, hacer transferencias transitorias, es decir, se va a dar dinero como en las transferencias con los programas sociales del gobierno durante un periodo definido para que perdió su empleo, ¿no? Un seguro de desempleo como el que ya existe, pero que sí que aplique al resto de la gente. Y vi que alguien mencionaba sobre el ingreso básico vital. Una cita que a mí me gusta mucho del economista José Casar, que es de la UNAM precisamente, dice: las personas que están atendiendo una política de Estado se han quedado en la casa, están generando un bien público, están ayudando a la sociedad en su conjunto al limitar la velocidad de contagio. Y como lo están haciendo por la salud de todos y están pagando costos, no podemos dejarlos a la deriva. Entonces, se ha propuesto, lo han hecho varios, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el mismo Santiago Levy lo menciona a cierto punto, y muchos intelectuales, economistas lo hemos mencionado, es
un ingreso básico vital que se otorgue por 3 meses a las personas equivalentes al salario mínimo, es decir, 3,700 pesos mensuales. Se podría 20 personas, que equivale al 60% de la brecha laboral que vimos, y requerir una inversión de 221 mil millones de pesos. Sí, sí es mucho dinero, es el 1% del PIB, pero ante circunstancias extraordinarias se tienen que tomar acciones extraordinarias, ¿no? Ahora, para que nos hagamos una idea de todo esto, ¿qué están haciendo los países en el mundo? ¿No? Esto viene de, perdón de lo complicado que es, esto viene de la última publicación del Banco de México, pero esta es la cantidad de dinero que están inyectando los países en el mundo, y no solo estamos hablando de países ricos, también está aquí Chile, Brasil, Perú. ¿Cuánto dinero están inyectando a sus economías bajo diferentes mecanismos? México no está inyectando ni el 1% del PIB a su economía ante la crisis más grande de los últimos 80 años. Todos los países del mundo lo están haciendo, menos México. Sí, estas propuestas costarían mucho dinero, pero como ya vimos, va a haber que endeudarnos de todos formas. Entonces conviene utilizar esa deuda para tratar de salir del agujero en el que estamos, ¿no? Y hasta ahora, en los planes del gobierno, no vemos ningún tipo de aumento en el gasto. Hablan de adelantar los programas sociales, eso no es un aumento del gasto. ¿Qué va a pasar con esa gente después? ¿Ya no se les va a dar la pensión a los adultos mayores? Hablan de pagar más pronto a proveedores, pues eso no es aumentar el gasto. Está bien, le tienen que pagar a los proveedores de todos modos. Eso lo deberían estar haciendo con o sin crisis. Y hablan de las mega obras, pero esas obras ya estaban ahí. No hay ningún aumento significativo, es al revés, tenemos esta austeridad suicida, la llamo yo, que nos está cada vez, no solo que está agravando esta crisis, que ya de por sí era muy grave. Por último, lo que mencionaban, sí, el mercado de bonos ahorita es muy volátil y podría ser muy caro para México endeudarse ahí. Quizá no es la mejor opción por el momento. Y tenemos el tema Pemex, que es, digamos, el elefante en el cuarto en los mercados financieros cuando se trata de México. Entonces, las primas de riesgo de los países emergentes se han disparado, aunque en la última semana han mejorado, pero la volatilidad es muy alta. Entonces, ahorita no creo yo que convendría salir a emitir bonos, pero México tiene una línea de crédito flexible por 61 mil millones de dólares, equivalente más o menos al 5% del PIB, con el Fondo Monetario Internacional, que es México ya tiene el crédito aprobado, es un crédito preaprobado. Ahí está en una, digamos, en una cuenta de banco. México dice, dame mañana 20 mil millones de dólares, están en la cuenta al día siguiente. Digo, tienen que pasar por Banco de México y hay algún tipo de burocracia que se tiene que atender, pero ya tiene el crédito preaprobado. Todo el mundo está yendo a rogar al banco, al Fondo Monetario por recursos. México ya los tiene aprobados, mañana los podría utilizar. Pero pues, y a diferencia de lo que llegó a pasar en los 80, los 90, cuando el Fondo Monetario Internacional pedía, o sea, exigía cambios de política pública o lo que llamaba en ese entonces el consenso de Washington para estos préstamos, este préstamo no tiene ningún tipo de restricción, no tiene ningún tipo de contrapartida, simplemente México lo podría utilizar y sí, sí aumentaría su deuda, pero sería deuda casi regalada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, les repito, la recesión es un hecho, ya la estamos viviendo, los números que vimos antier ya no dejan espacio para duda, ya no es algo que unos pronosticamos y que nos digan agoneros del desastre, ya está aquí. Lo que tenemos que evitar es caer en una depresión que nos regrese 10 años atrás y que tenga efectos muy terribles para millones y millones de mexicanos. Hasta aquí la presentación, muchas gracias. Y ahora si quieren pasamos a las preguntas. Sí, gracias, Jorge. Digo, se le va a uno el aliento viendo esto. Algunas preguntas. Sí. ¿Tendría algún efecto sobre la recesión, alternativas de microeconomía o activación de economía regionalizada, como habías dicho tú? Una. Y la otra es, si hay en las discusiones generales que se están dando en economía en el mundo, algunas discusiones en términos de cambiar el modelo económico. En la primera, absolutamente. Se tienen que hacer planes regionales de desarrollo. Yo les estoy hablando aquí, digamos, de la vista a 10,000 metros de altura. Conforme esto bajando, se tienen que hacer planes mucho más detallados.
que tienen que ver con las dinámicas económicas locales en cada uno de los estados y regiones del país. Por ejemplo, pues hay zonas manufactureras en el Bajío que quizá no se van a ver tan afectadas porque pues empresas medianas que hacen autopartes en el Bajío y en Monterrey van a sobrevivir. Esas van a sobrevivir, van a tener problemas, algunas no. Entonces el tipo de apoyos ahí tienen que ir más hacia otro lado, ¿no? Ese Bien, es y uno. sobre Entonces, las discusiones del modelo. sí, eso es, digamos, me gustaría justamente abrir esa discusión, y es lo que tenía. A ver, si de 1945 a 1975 fue la era keynesiana de la economía, donde se conoce que el Estado llevaba el puesto de comando de la economía y el mercado estaba superditado al Estado, incluso en las economías capitalistas como Estados Unidos y Europa Occidental. Luego vino, digamos, el declive de ese modelo por la hiperinflación de los años 70 y el inicio de los 80 y el desempleo, porque el modelo se había agotado. Y luego vino el inicio de lo que se conoció como hoy llamamos neoliberalismo, que es una manera de poner un montón de ideas en un solo concepto, pero bueno, en cuanto al mercado y los precios se volvieron, el mercado a través del precio como el principal mecanismo de transmisión de información se volvió el que tiene el puesto de comando, digamos, en las palabras del buen Lenin. En 2008 parecía que ese modelo llegaba hacia sus finales, empezaba a agotarse, pero todavía estos últimos 10 años vimos, digamos, la respuesta populista que no tiene necesariamente un modelo económico asociado. Lo que estamos viendo hoy, sobre todo en Europa Occidental y en otras partes y en América Latina, excepto México, es el Estado retomando este puesto de mando de la economía. Es decir, regresar un poco a los modelos keynesianos que fueron los que nos ayudaron hace 100 años a salir de la peor crisis económica que habíamos tenido y que después se reemplazó por el modelo neoliberal por una serie de buenas o malas razones que creo que va más allá de la discusión. Pero sí estamos viendo en el mundo un cambio de paradigma en el que regresa, digamos, este modelo keynesiano, donde el Estado tiene un rol mucho más activo en la economía. Eso no quiere decir que abandonemos un modelo capitalista, yo no creo que vaya a pasar eso en nuestras vidas, pero sí un capitalismo diferente, un capitalismo donde el Estado es mucho más importante, donde los bienes públicos son mucho más importantes y sobre todo un Estado que recauda lo suficiente para proveer una red de protección y un estado de bienestar para sus poblaciones y que garantiza un sistema de salud que nos ayude a hacer frente a este tipo de tragedias como la que estamos viviendo. Sí, No sé si respondo a la pregunta. sí, se ha hablado mucho en todos lados del mundo sobre este ingreso mínimo universal. ¿Hay algún modelo que funcione? Preguntan particularmente por el español, pero pregunto si hay algún modelo que sepamos que tiene buen funcionamiento. Y otra pregunta que ya había contestado Luis Daniel en su ponencia la semana pasada, si un impuesto a la riqueza impactaría de manera importante los ingresos recaudatorios en México. Ok, a ver, lo que yo propongo y que mencioné ahí es el ingreso mínimo vital que es temporal, ¿no? Yo creo que esa es la solución por el momento. México, el ingreso básico universal, que digamos el concepto y la idea y de lo que decía Naya en su campaña y todo eso, es una idea novedosa e importante, pero es para economías mucho más avanzadas que la mexicana y no necesariamente por el ingreso, sino que tiene que ver con que la mayoría de la gente ya trabaja en ciertos sectores donde la automatización va a desaparecer muchos ingresos y donde otra manera de dividir el PIB que se utiliza mucho es cuánto se lleva el capital y cuánto se lleva el trabajo. En México el capital se lleva mucho, pero no se lleva tanto como en otros países. Cuando ya llegas a un nivel donde el capital se está llevando demasiado, bueno, un exceso todavía del producto, hace sentido pensar en el ingreso básico universal. Pero son para economías que están en otro nivel de desarrollo de la mexicana. Yo creo que uno temporal, vital, para la gente que está pasando, que ahorita perdió sus empleos, para la gente que va a pasar hambre, ahorita sí se tiene que poder buscar mecanismos para implementar algo así en México. Hacia futuro creo que es algo que se tiene que discutir. A mí me gusta la idea, pero ahorita para México no. El tema de los impuestos.
A México le urge una reforma fiscal. Somos de los países que menos recaudamos en el mundo. O sea, recaudamos como El Salvador, en términos de porcentaje del PIB. Sin embargo, ahorita yo creo que sería un mal momento para hacer la reforma fiscal. Yo creo que el presidente tuvo la oportunidad, con toda la legitimidad y capital político que tenía sus 2 primeros años de gobierno, pero ahorita un aumento en impuestos solo sería nocivo para la economía. En cuanto al impuesto a la riqueza, pues mira, teóricamente yo estoy totalmente a favor, ¿no? O sea, no hay duda de que por un tema redistributivo más que por un tema de ingreso al fisco. El impuesto a la riqueza solo funciona si todos los países o los principales países del mundo lo hacen al mismo tiempo, porque si no el dinero se va, ¿no? De hecho, las grandes riquezas en México, las grandes fortunas no están en cuentas de banco en México, están en Estados Unidos o en Suiza. Entonces, se podría poner un impuesto a la riqueza, pero no estarías necesariamente recaudando todo el dinero que quieres. Creo que es algo importante que hacer, creo por otras razones. Creo que sería por un efecto redistributivo y como los impuestos a las herencias que existen en la gran parte del mundo, ¿no? En México no tenemos impuesto a la herencia, quién sabe por qué. Pero aumentar impuestos por lo general ahorita, yo diría que es una mala idea. Regresando igual a las lecciones del pasado, en los primeros años de la crisis los gobiernos también aumentaron los impuestos y eso profundizó la crisis porque las empresas tienen menos dinero, se invierte menos y las perspectivas económicas empeoran. Lo que ahorita queremos es fomentar la inversión. Lo que ahorita necesitamos es como si, imagínense que tenemos un coche que se le acabó la pila y le vamos a pasar batería con los cables. Lo que queremos ahorita es volver a aprender la economía. Y los impuestos chuparía más energía de la que ahorita podría soportar la economía desde mi perspectiva. Ok, no sé Jorge. Espero sí, responda a la pregunta. Sí, una discusión que ha estado en boga en estos días a partir de declaraciones de Andrés Manuel es que la realidad mexicana probablemente es distinta a la de todo el mundo y entonces en México se requerirían otro tipo de indicadores. ¿Sí? Esa sería una. Y la otra es, ¿qué papel juegan las organizaciones empresariales para impulsar o detener la recuperación económica? A ver, de los indicadores, o sea, el presidente hasta tiene razón, pero esta es una discusión muy vieja, ¿no? Se creó el Índice de Desarrollo Humano en 1990, que es la medida, digamos, más similar a lo que todos entendemos que se refiere el presidente, que toma en cuenta el ingreso de las personas, pero también toma en cuenta la desigualdad, pero la esperanza de vida, los años de educación, el acceso a salud, etcétera, y una serie de indicadores más. Pero uno de los componentes que está dentro de ese indicador de desarrollo humano es el ingreso per cápita, ajustado por poder de compra, pero igual el ingreso per cápita sigue siendo parte de esto. Podemos hablar de otro tipo de indicadores, hay un montón de otros indicadores, pero todos hasta cierto punto parten de esta idea de pues cuánto se produce y cuánto no se produce, ¿no? Que el PIB tiene muchos problemas, muchísimos, como que no toma en cuenta el trabajo no remunerado, eso se debería de incluir. Pero no es una discusión nueva y son, yo diría, complementarios o arreglar estos indicadores que ya se utilizan. Pero ha habido muchísimos esfuerzos por premios Nobel que se han tratado de utilizar y que no logran capturar todo lo que captura el PIB. Ahí es otra de las confusiones teóricas, o yo no sé si son confusiones o nada más, o ignorancia del presidente. Más que hay es el PIB. El PIB lo inventó John Maynard Keynes, que es todo lo contrario al liberalismo, que es el Estado teniendo un rol mucho más activo en la economía. Ahora, sobre las organizaciones empresariales, y veo que algunas de las preguntas son con los impuestos aquí. A ver, los impuestos que se deben se tienen que cobrar, pero sí hay propuestas, sobre todo los que han estado evadiendo impuestos. Ahora, muchas pequeñas y medianas empresas sí se ha puesto sobre la mesa condonar impuestos del año pasado o postergar el pago de impuestos por el momento para evitar que quiebren. Los grandes corporativos, pues no sabemos, yo no sé los detalles legales, por ejemplo, de este caso de Walmart o del caso de FEMSA,
y luego salió la noticia de que los amenazaron con ciertas cosas. Pues mira, es una buena idea obtener esos ingresos adicionales, pero si los está haciendo el gobierno mexicano a base de extorsiones, eso cambia las perspectivas hacia adelante y pues las ganas que le pueden dar a alguien en el futuro de invertir. Las organizaciones empresariales, sobre todo el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios, pero sobre todo el CCE, que es la que aglutina a todas las empresas de México, después de haber tratado de estar cooperando mucho con el gobierno mexicano durante el primer año, con esta administración, el primer año y medio, digamos que sí ser un puente de comunicación, pues parece que se han roto por completo las pláticas. El CCE puso, para lo que a mí incluso me sorprendió, porque pues sí, son las organizaciones empresariales, muchas propuestas sobre la mesa que a mí me parecieron muy buenas. Hablaban de cómo salvar el empleo, etcétera, etcétera. Digo, con el tipo de sesgos que puede tener una organización empresarial. Pero ahorita yo no vería en ellas el obstáculo, porque ellas incluso han sido propositivas. Esa organización, el CCE y Salazar y los economistas que trabajan ahí, de hecho han sido bastante propositivos, habían sido cercanos al gobierno y yo no creo que sean la traba a la recuperación económica. Lo que incluso llamaron a este gran pacto de unidad entre empresa, sociedad civil y gobierno para este esfuerzo, pero el gobierno, desde mi perspectiva, no se ha movido ni un ápice de donde empezó. Y pues es regresando a la idea de que pues México es diferente a todos los países del mundo, pues yo sí tiendo a estar totalmente en desacuerdo con las visiones insulares que creen que México es único y diferente al resto del mundo. Sí podrá ser muy diferente a Francia, pero no es tan diferente a Brasil y no es tan diferente a Perú. Y en esos países los gobiernos están ampliando el gasto justamente para tratar de revivir sus economías. ¿Por qué México tiene condiciones diferentes? Pues bueno, en una de esas nos enseñan a todos que estábamos equivocados, todos los que estudiamos esto durante muchos años estamos equivocados y el presidente sabía más. Pero pues la evidencia indica que eso no, ya lo vimos con las pérdidas de empleo de esta semana. Las últimas preguntas, Jorge. El proceso electoral que arranca a finales de este año y es el año próximo, ¿impactará de alguna manera en términos económicos? Y la otra es si no habría una respuesta positiva echando a andar proyectos económicos, por ejemplo, de cooperativas ligadas a consumo, ahorro, nacionalizaciones, intervenciones financieras, empresas paraestatales, es decir, este mundo por el que ya pasamos aquí en México. Pues bueno, ese segundo... A ver, a nivel microeconómico, en las cooperativas de producción y de ahorro sí se ayudaría. Creo que nacionalizaciones y cosas por el estilo sería de lo peor que podríamos hacer ahorita, con lo que está pasando de facto en hasta cierto punto con el sector eléctrico, porque México va a necesitar inversiones de fuera, México va a necesitar dinero de fuera, se va a necesitar reactivar la inversión. Y la inversión viene nacional y externo. Hemos visto ya el resultado de ese tipo de políticas, vemos lo que está pasando en Pemex y CFE, y pues si queremos más de esos, pues así van a salir las cosas desde mi perspectiva. Cooperativas de ahorro y cooperativas de consumo, esas sí creo que pueden ayudar. Eso pues es el tipo de intervenciones que puede hacer la sociedad civil, pero el nivel de crisis ante la que estamos, el Estado es el que tiene que intervenir. El único que tiene los medios, el único que tiene la capacidad y los recursos para tratar de influir en una crisis de este nivel es el Estado. El Estado con mayúscula, no este gobierno en particular, sino la noción del Estado. Y eso es lo que no estamos viendo en México. En cuanto al proceso electoral, pues a mí o sea, el proceso electoral y el gasto que normalmente venía acompañado podría ayudar, pero muy en el margen. Normalmente sí veíamos los años de elecciones en México, cierto aumento en la economía por la cantidad de dinero que se gastaba en las campañas políticas, para bien o para mal. Pero ese dinero circulaba en la economía, muchos de ellos de forma corrupta, sin duda alguna, pero el dinero bajaba a la economía, ¿no? Pero ante la austeridad y todo lo que estamos, yo no creo que vaya a tener ningún efecto sobre la economía. Ahora, creo que la economía va a tener un efecto trascendental sobre el proceso político que viene el año que entra. El nivel o no de magnitud, el nivel o no de aumento en pobreza,
y el nivel de sufrimiento, porque eso es lo que están pasando millones y millones, 12 millones de mexicanos por lo menos, sí me parece que va a tener un efecto sobre el proceso electoral. No me atrevería a predecir cuál por el momento, pero sí será definitorio sobre lo que nos espera. Por último, Jorge, yo sé que está difícil esta, pero ¿se moverá Andrés Manuel o qué esperas en términos económicos a corto y mediano plazo? Y si nos echas tus redes sociales de una vez. Yo no creo. ¿Perdón? Y si pasas tus cuentas de Sí, Twitter o de justo estoy Facebook. escribiendo eso. ¿Perdón? Ay, no te estoy escuchando. Que si nada más nos pones aquí en el chat tus redes sociales y qué esperas. Ay, voy a pausar mi video porque creo que eso me va a ayudar a escuchar mejor. Sale. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, ¿qué ves en el futuro cercano con Andrés Manuel? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? Yo no creo que se vaya a mover. Creo que hay ciertas apuestas que no. Te perdemos, Jorge. Es que en México. Creo que hay apuestas que no se están haciendo totalmente transparentes y que hace todo el sentido que no sean transparentes, que es que el nivel de gasto del gobierno de Estados Unidos, que ahora sí que es sin precedentes, va a salpicarnos a México en el sentido de que pues el turismo, etcétera, y eso podría ayudar a reactivar la economía. Creo que esa es una de las apuestas del gobierno. No se va a mover. La retórica va a ser las mismas, las obras faraónicas van a seguir. Los programas sociales no se van a modificar. Una de las cosas que tienen los programas sociales es que no están llegando a la gente que ahorita está perdiendo el empleo. Las pensiones para adultos mayores, pues obviamente llegan a los adultos mayores, ¿no? Las becas Benito Juárez llegan a los alumnos, ya ni siquiera llegan a los hogares, como llegó a ser Progresa o Prospero, oportunidades. Y Jóvenes Construyendo el Futuro, tampoco llega a la gente que está perdiendo su empleo porque llega a los jóvenes que están de aprendices. Entonces, la gente que está perdiendo sus empleos en los hogares no les está llegando ninguna ayuda y no creo que se mueva de ahí el gobierno. Desafortunadamente, mi impresión es que estamos ante la destrucción económica más grande de nuestras vidas. Sí, yo creo que el gobierno estaba haciendo un mal trabajo antes, pero pues bueno, la economía mexicana seguía siendo la 10ª economía del mundo. Y tenía una inercia, digamos, y su integración a los mercados globales, etcétera, etcétera, pues la hacían, a pesar de todas las malas decisiones, pues solo ir al 0.1% negativo. Yo tiendo a pensar que nos vamos a ir a -8, -9, si no es que -10% este año, y las consecuencias económicas y sociales van a ser gravísimas, y no veo al presidente moviéndose de su posición. Bueno, pues, Jorge, muchas gracias. Es una forma compleja, difícil de cerrar este curso, pero bueno, pues es la realidad. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación a participar en este curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad en la pandemia y post-pandemia, organizada por la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y a todas y a todos ustedes que estuvieron durante las 10 sesiones. Esperamos que este curso haya satisfecho las expectativas que tenían de él. Les recuerdo, todas las sesiones quedan y quedarán en el canal de YouTube de la Cátedra Nelson Mandela. Agradezco muchísimo a Mariana. Cualquier cosa que tenga que ver con la cátedra, ya tienen el correo de Mariana. Agradezco mucho a Mariana Díaz la coordinación de este curso, y bueno, pues nos estaremos viendo, escuchando seguramente en semanas, meses próximos en otras actividades de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Jorge, de nuevo, muchas gracias. No, gracias a ti, Jacobo, y gracias a todos. Espero no haberlos deprimido mucho ni que haya sido demasiado técnico, y espero les haya, pues, más allá de la depresión que puede llegar a llevar esto, les haya sido útil. Sin duda es útil esto visto desde la lógica, y repito, de las 10 sesiones que nos dan un panorama muy amplio en varios aspectos de las problemáticas y retos que enfrentará México y el mundo en los meses y años siguientes. Seguimos en contacto y hasta luego. Cuídense mucho, estamos en los momentos más complicados de la pandemia en el país. No salgan, quédense en casa.